Tu hijo lleva 2 horas encerrado estudiando, 3 o 4 colores sobre la mesa. Al día siguiente lo llevas al colegio y cuando vuelve a casa le preguntás cómo le fue. Entonces te dice mal, no me salió nada, me quedé totalmente en blanco. Si esa escena te resulta familiar, quiero que sepas algo antes de seguir. El problema no es tu hijo, no es su inteligencia, no es su memoria, no es que no se esfuerce. El problema tiene nombre y se llama lectura pasiva. Al final de este episodio, te voy a dar las primeras herramientas concretas para empezar a revertirlo desde tu casa hoy mismo. Pero primero necesitas entender cómo opera este error invisible, porque si no lo ves, no puedes ayudar a combatirlo. Soy el licenciado Cristian Ruppel, profesor y desarrollador web, y mientras cursé estas 3 carreras y después de más de 15 años de experiencia en el campo educativo, noté que la mayoría de los chicos no tienen un problema de incapacidad, tienen un problema de método, y eso se puede cambiar. Bienvenidos a Cómo Aprende tu Hijo. ¿Qué es exactamente la lectura pasiva y por qué destruye horas sin esfuerzo, sin que nadie se dé cuenta? Pensá en esto. Tu hijo se sienta a estudiar con toda la voluntad del mundo, agarra el libro y empieza a leer. Las palabras tienen sentido de una. Las frases se entienden. Avanza de página en página sin demasiado problema. Y sin embargo, cuando termina, no te puede explicar nada. Esto tiene una razón muy concreta y no tiene nada que ver con la inteligencia de tu hijo. Imagina que el cerebro es el guardia de seguridad de una fortaleza muy valiosa, que es la memoria a largo plazo. Este guardia tiene una sola instrucción: no dejar entrar nada que no sea urgente, importante o significativo. Cuando tu hijo lee de forma pasiva, se comporta como un repartidor que deja un paquete en la puerta de esa fortaleza sin tocar el timbre, sin firma, sin ninguna señal de que adentro hay algo importante. El guardia mira el paquete, lo deja ahí un rato y después lo tira. Eso es exactamente lo que le pasa a la información cuando se lee sin un objetivo claro. El cerebro recibe la señal: esto no es urgente, no lo guardo. Y en las próximas horas se va. Ahora, ¿cómo se ve esto en la vida real, en la mesa de tu casa? 4 síntomas que seguramente ya reconoces. El primero: tu hijo abre el libro sin ningún objetivo claro. Lo abre para ver de qué se trata o para estudiar este capítulo. Sin una misión concreta, el cerebro no tiene filtro para separar lo importante de lo que no lo es. Trata todo como si tuviera el mismo peso y al final no retiene nada. El segundo: mientras lee, cree que está entendiendo porque las palabras tienen sentido. Eso es una trampa muy sutil. Entender las palabras de a una no es lo mismo que entender la idea que forman juntas. Es como escuchar una canción en inglés. Reconoces todas las palabras sueltas, pero no sabes de qué habla la letra. El tercero, y esto lo vas a reconocer enseguida, el subrayado de colores. Amarillo para lo importante, verde para los ejemplos, naranja para las definiciones. El libro termina pareciendo un arcoíris y sin embargo, cuando va al examen, nada. El subrayado, compulsivo, crea una sensación de falsa productividad. Tu hijo siente que hizo algo, que fue organizado, que estudió, pero en realidad el cerebro nunca procesó nada, solamente coloreó. Y el cuarto síntoma es cuando terminó. Tu hijo te dice: ya estudié, y con toda la convicción, porque genuinamente siente que cumplió. Pasó 2 horas con el libro, tiene el cuaderno lleno de colores. El problema es que esa sensación de logro no tiene ningún conocimiento real detrás. Déjame contarte algo que vi muchas veces en el aula. Había una alumna, vamos a ponerle que se llama Lucía. Responsable, ordenada, de esas que siempre llegan al examen con el libro impecable y lleno de colores. 3 capítulos subrayados casi de tapa a tapa. Lucía se sentaba en el examen y se quedaba en blanco. No por nervios, no por descuido, sino porque nunca había procesado realmente lo que leyó. Había pasado horas con el libro, pero su cerebro nunca había recibido la señal de que eso importaba. Cuando trabajamos juntos y cambiamos el método,
algo muy simple que te voy a explicar en unos minutos, el próximo paseo lo aprobó con el libro cerrado arriba del banco, porque esta vez había construido el conocimiento, no solamente lo había pintado. Ahora viene el dato que a mí me cambió la perspectiva cuando lo encontré estudiando, y que explica científicamente por qué todo esto pasa. En el siglo XIX, un psicólogo alemán llamado Hermann Ebbinghaus hizo algo que nadie había hecho antes. Midió con precisión cómo el cerebro humano olvida. El resultado es brutal. Si tu hijo lee algo hoy, sin ningún tipo de procesamiento activo, en las primeras 24 horas su cerebro va a descartar entre el 50 y el 80% de lo que leyó. En 72 horas puede perder hasta el 90% de lo que leyó. 90% en 3 días. Pensá lo que eso significa en la práctica. Tu hijo estudia el domingo a la noche. El miércoles tiene el examen. Para ese entonces, si estudió de forma pasiva, le quedó apenas una fracción de lo que leyó. Y esa fracción son datos sueltos, palabras técnicas que reconoce pero no puede usar, ideas vagas que no puede explicar. Eso no es falta de memoria. Es la consecuencia directa de cómo el cerebro está programado para funcionar cuando no recibe las señales correctas antes de ponerse a estudiar. Ahora viene la creencia que tenemos que romper juntos porque es la que más daño hace. Muchos papás, con toda la buena intención del mundo, le dicen a sus hijos: léelo de nuevo, léelo más despacio, léelo más veces. Eso no funciona. No porque el consejo sea malo, sino porque releer de forma pasiva sigue siendo pasivo. Le estás mandando el mismo paquete al mismo guardia sin timbre y sin firma. Él ya lo conoce y sigue sin importarle. La solución no es más cantidad de lectura, es más profundidad en cada lectura. Y la profundidad se genera de una sola manera, obligando al cerebro a hacer algo con la información mientras la recibe. Eso es exactamente lo que hace la lectura activa. Y te voy a mostrar cómo empezar a aplicarla en tu casa hoy mismo. Bien, llegó el momento de cerrar lo que prometí al principio. La herramienta se llama preparar el terreno y cambia todo porque empieza justo antes de que tu hijo abra el libro. La mayoría cree que el estudio comienza en la primera línea de la primera página y ese es el gran error. La batalla por la comprensión y la retención se gana o se pierde en los 5 minutos previos a abrir el libro. Primer paso, y es el más importante, definir el propósito. Antes de que tu hijo se sienta a estudiar, hacele una sola pregunta y decirle: ¿para qué vas a leer esto hoy? No vale para estudiar ni porque hay que leer este capítulo. Necesita una misión concreta. ¿Está buscando entender qué causó algo? ¿Necesita encontrar los 3 argumentos principales del texto? ¿Tiene que aprender un proceso para explicarlo en clase? Que lo escriba, literalmente en una hoja o en el celular, 1 o 2 frases cortas diciendo qué es lo que va a buscar cuando empiece a leer. Esto parece demasiado simple para ser importante, pero lo que hace es enorme. Le da al cerebro una orden directa. Activa el sistema de atención enfocada. A partir de ese momento, tu hijo no solo está leyendo al azar, está de cacería. El segundo paso es la inspección de 5 minutos. Antes de leer de corrido, tu hijo hace un vuelo rápido sobre el capítulo. Lee el título y los subtítulos. Lee la introducción completa. Salta al final y lee el párrafo de conclusión. Lee la primera oración de cada párrafo. ¿Para qué? Porque al hacer esto, antes de haber leído una sola página en detalle, ya sabe de qué trata el capítulo, cómo está organizado y a qué conclusión llega. Construyó el mapa antes de entrar al territorio. Cuando lea en profundidad, la información tiene dónde colgarse, ya no entra a un cuarto oscuro. Tercer paso es activar lo que ya sabe. 1 minuto nada más. Antes de arrancar, tu hijo se pregunta: ¿qué sé yo sobre el tema?
No tiene que ser preciso ni completo, simplemente despierta las redes neuronales donde vive el conocimiento relacionado. Les avisa que viene información nueva y que tienen que estar listas para recibirla. La información nueva se ancla en algo que ya existe, y lo que se ancla no se cae. El cuarto y último paso de esta herramienta es convertir los subtítulos en preguntas. Cada subtítulo que se encontró en la inspección lo convierte en una pregunta activa. Si el subtítulo dice las causas de la Primera Guerra Mundial, la pregunta puede ser ¿cuáles son exactamente esas causas? ¿Cuál fue la más importante? Esas preguntas se convierten en los objetivos de casa durante la lectura. Tu hijo deja de ser turista que mira el paisaje. Se convierte en detective que sigue pistas para resolver un caso. Y eso, mamá o papá, es lo que hace que el paquete llegue a la fortaleza con un timbre, con firma y con carta del general. El guardia lo deja pasar. Quiero que te imagines algo. Es domingo a la tarde. Tu hijo se va a sentar a estudiar para el examen del miércoles. Pero esta vez, antes de abrir el libro, escribe en una hoja qué va a buscar. Hace el vuelo rápido de 5 minutos. Convierte los subtítulos en preguntas. Y recién entonces empieza a leer. No va a leer más rápido, pero va a leer diferente. Y el miércoles, cuando se siente en el examen, algo va a estar ahí. No fragmentos sueltos, no palabras que reconoce pero no puede usar. Ideas que entiende, que puede explicar y que puede conectar. Esa es la diferencia entre el método y la costumbre. Ahora, lo que te acabo de dar hoy es solo la primera parte de un sistema mucho más completo. Preparar el terreno es la primera parte, el que genera el mayor impacto con el menor esfuerzo. Pero hay 2 fases más. El diálogo activo mientras se lee, que es donde entra el subrayado inteligente, y la toma de notas que realmente funciona, y el sellado del aprendizaje después de leer, que es lo que hace que lo que estudió el domingo siga estando ahí el miércoles y también el mes que viene. Todo ese sistema completo, con los ejercicios paso a paso, los ejemplos y las estrategias para cada etapa del desarrollo, están desarrolladas en un libro que escribí que se llama Lectura Inteligente. Si en algún momento querés profundizar más, ahí lo encontrás. Por hoy, con lo que te llevas alcanza para empezar a cambiar algo concreto en casa. Soy Christian Ruppel, nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por estar.